Entonces yo el domingo pasado estuve hablando, dando algunos criterios que vamos a continuar hoy miércoles y el próximo domingo acerca de la madurez. Y estuvimos viendo de que la madurez precisamente es la sazón de los frutos. Y estuvimos viendo el día domingo que es el momento exacto de la evidencia. O sea, es el momento donde la evidencia tiene que salir a luz. Y yo les decía en chiste, el punto caramelo, ¿verdad? Y fue impresionante porque yo durante mucho tiempo era de los que también pensaba, y no está mal, de que Dios lo hacía todo. Dios era el que iba por mí, el que estaba por mí, el que peleaba por mí. Dios era el que de alguna manera estaba ahí presente y lo es. El problema es que en realidad Dios también pretende algo de nosotros. Somos sus hijos y como hijos tenemos una responsabilidad de ir creciendo y madurando. Ningún padre quiere que sus hijos queden en el estado primario. Si agarramos la Biblia y si la recorremos y si miramos todos los hombres que Dios trató, a todos Dios siempre les fue pidiendo su madurez. O sea, que hay un momento y hay una etapa donde en el orden cronológico se van cumpliendo los tiempos. Y entonces yo decía el domingo de que en nuestra línea de tiempo básicamente la podemos dividir en tres áreas muy específicas: la etapa de la niñez, la etapa de la juventud y de la adolescencia y la etapa de la adultez y de la vejez. Y yo lo comparé precisamente con las palabras de Jesús cuando se refirió a un famoso versículo que muchos cristianos adoptan, y gloria a Dios por ello, donde Jesús habló de esos tres niveles: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Es como que está hablando de tres etapas claras donde vamos madurando nuestra relación con el Señor. Y ya lo dije el domingo pasado, no vamos a volver a eso, pero Dios nunca quiso y ni quiere que sus hijos queden en la etapa inicial. Durante ese cristianismo, digamos, permítame la expresión, ese cristianismo mediocre, donde no importa, Dios te entiende. Sí, no, yo sé, la gracia de Dios, yo soy un defensor de eso, lo he predicado, lo he enseñado, pero nuestra vida espiritual es un transitar, es un caminar, y a medida que vamos caminando, vamos madurando y vamos creciendo. Y la Biblia habla, y Jesús dejó bien claro, que por el fruto se iba a conocer el árbol. O sea, está hablando de un fruto, y para que haya un fruto tiene que haber un proceso, ¿me entienden? Entonces, nuestra vida cristiana, nuestra vida en el Señor es un continuo caminar y aprendizaje, y a medida que vamos caminando, vamos escalando, vamos avanzando, estados de conciencia se van despertando, ya no nos quedamos en el primer estado, sino que fuimos evolucionando, fuimos creciendo. Mi querido amigo, cuando usted ve Pedro, el apóstol Pedro, no es el mismo Simón Pedro que el Pedro que termina después de 3 años al lado de Jesús en Juan capítulo 21, como tampoco es el mismo Pedro que escribe la carta, ya anciano. Saulo no es el mismo cuando comienza a caminar con el Señor que cuando se despide de su hijo Timoteo. Saulo, el ímpetu de Saulo fue cambiando, fue modificando su carácter, fue avanzando, fue madurando. Moisés no fue el mismo, ninguno de los hombres de Dios fueron los mismos, porque según pasan los años, vamos madurando, vamos creciendo, y está bien que así sea. Es por eso que hoy, continuando con esta enseñanza, yo quiero hablarte de precisamente eso. Nos toca a nosotros, me toca a mí orar, me toca a mí leer, me toca a mí buscar a Dios. Hoy no están los pastores, quizás al lado, no está el que me ministraba todos los domingos. Hubo gente que durante mucho tiempo lo único que era ir a la iglesia para que me ministren, para que me escuchen. Y yo se los decía, ¿qué va a pasar si algún día eso no está? Yo he recibido preciosos consejos de hombres de Dios que marcaron mi vida. Pero lo que me cambió, lo que me transformó,
Lo que me sirvió fue cuando el lunes, el martes, en mi lugar de oración, mano a mano con Dios, Dios empezaba a tratar conmigo. Ahí es cuando Dios empieza a trabajar tu carácter, porque lo hace en intimidad. No es que Dios no va a usar a otros, no me malentienda. Pero con esta idea de comprender a todos y de no importa, el Señor te ama igual, claro, por supuesto que es así, pero Dios nunca te deja en ese estado. Siempre te pide que avances, que crezcas. Entonces, ¿cuáles son las evidencias notables cuando no crecemos? ¿Cuáles son las evidencias en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal? Porque yo quiero decirle que la madurez no solamente es la madurez del espíritu, de lo espiritual. Ese desequilibrio durante muchos años lo hemos visto. Personas que eran muy maduras espiritualmente, pero eran inmaduras en su vida privada. Pablo le tiene que escribir en algún momento y le dice: ustedes son muy espirituales, pero ustedes no trabajan, y el que no trabaja que no coma. Yo teníamos en la iglesia un montón de hermanos que estaban avivados por el poder de Dios, pero después se avivaron de la otra manera porque eran muy responsables para las cosas del Señor, pero eran muy irresponsables para su vida personal. Eran muy irresponsables en sus trabajos, muy irresponsables en sus familias, muy irresponsables en el sacerdocio de su casa, en el estar con sus hijos. Dios quiere que usted madure en todas las áreas. ¿Por qué? Porque no te olvides que estás en mano del mejor maestro, el Espíritu Santo. Entonces, mis queridos amigos, ¿cuáles son las evidencias o qué nos denostan cuando nuestra vida no ha madurado, no ha crecido? En primer lugar, quiero dejarles una serie de conceptos, porque el día domingo yo voy a hablar acerca de lo que debemos crecer, los mandatos de Dios, donde Dios no los negocia y donde nos pide que crezcamos. Recuerde usted que la Biblia dice, y lo dijo David y se lo dijo a Salomón en Proverbios, que la senda de los justos, el caminar de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Fíjese, el caminar del justo va en aumento, no va decreciendo, no son altos y bajos, va creciendo hasta que su día es perfecto. No te olvides que el apóstol San Pablo dice que somos transformados de gloria en gloria. Pablo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al varón perfecto. No me venga con cuento, no hay excusas para tu crecimiento. Me impactó una persona muy nueva que hace muy poquito tiempo está en la iglesia. Me contaba en estos días cómo estas palabras, estos mensajes, le despertó en ella la necesidad. Nunca había leído la Biblia y se la está devorando la Biblia. ¿Qué significa eso? Está creciendo, está avanzando. El Espíritu Santo siempre te llevará más. Y las experiencias de la vida son precisamente para hacernos madurar. Yo estoy convencido de que este encierro, esta pandemia, esta circunstancia nos está haciendo madurar. Nos está haciendo llevar a la evidencia exacta, al punto de la madurez. Tu vida espiritual es otra, tu necesidad de Dios es otra, y vaya cuántas experiencias debes estar teniendo con Dios. Y vas creciendo. Una de las cosas que nos pasan cuando no maduramos a tiempo, cuando no crecemos, es precisamente que nunca respondemos a la demanda de Dios. Sí, es así. Te podés quedar en tu estado de niñez o podés avanzar, pero las demandas de Dios están. Es como que Dios nos quiere llevar a otro plano de profundidad, a otra experiencia con Él, pero realmente no queremos. No queremos asumir ese riesgo, quizás porque nos da miedo, o quizás porque las demandas pueden ser muchas. Pero lo cierto es que una de las instancias
donde se nota que no hemos madurado lo suficiente es cuando nunca estamos a la altura de las circunstancias. Yo sé lo que me vas a decir. Bueno, pero hermano, nunca vamos a llegar. Claro que nunca vas a llegar. Yo no llegué. Pablo, cuando termina sus días, dice, yo no pretendo haberlo alcanzado y tampoco llegué a ese estado. Pero mi aspiración es la aspiración de crecimiento. El problema no es que no llegues, el problema es que no tengas ni siquiera aspiración a avanzar. Entonces, el escritor a los Hebreos escribe una palabra muy preciosa. Está hablando del sacerdocio. Está hablando del sacerdocio de Cristo. Está diciendo que Cristo, como sumo sacerdote, aboga por nosotros. Está hablando de que tiene un trono lleno de gracia y de misericordia. Y está diciendo que nosotros todos podemos llegar ahí. Está diciendo que fue declarado sumo sacerdote según un orden específico. Y está hablando de una profundidad, de algo maravilloso, que cuando lo entendés te das cuenta que acá no se trata de buscar hombres perfectos. Dios no llama a hombres perfectos, pero perfecciona a los que llama. Yo no soy el mismo que ayer. Yo no soy el mismo que el año pasado. No solamente porque ya me estoy quedando sin chapas, sino porque la vida te va llevando. No somos los mismos. Y entonces el escritor a los Hebreos está hablando del sacerdocio de Cristo. Eso es impresionante, porque dice que Cristo entró con su propia sangre para redimir la humanidad. Y mientras esa sangre esté ahí, siempre la gracia triunfará sobre el juicio. Pero el escritor a los Hebreos le dice en el capítulo 5, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos, y habéis llegado a ser tales que necesitáis la leche inicial, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra porque es niño. ¿Se acuerdan? La niñez espiritual. Pablo dice, tendríamos que haber madurado, tendríamos que haber llegado a otra instancia, tendríamos que estar en las grandes profundidades de Dios. Pero como son niños, están en un estado muy inicial, no han madurado, yo no les puedo enseñar estas verdades. ¿No fue acaso lo que Jesús en determinado momento le dijo a sus discípulos? Tengo mucho que decirles, pero todavía ustedes no lo pueden sobrellevar. Quiere decir, y la Biblia dice que Jesús les enseñaba conforme a lo que podían oír. Cuando el niño es niño, no le podemos dar alimento sólido, le tenemos que dar leche. Si yo le hubiera quedado dar un churrasco a mi hijo cuando apenas empezó con papilla, lo hubiera matado. Entonces Dios, mire qué cuidadoso que es Dios, que Dios hasta tiene el cuidado, por más que no hayamos llegado al lugar que teníamos que llegar, no hayamos estado a la altura de la circunstancia, Dios igual nos ama tanto que va a acompañar nuestro crecimiento, pero esta palabra nos está diciendo, tendrían que estar en otras latitudes, tendrían que estar en otras profundidades. ¿Saben lo que más lamento cuando veo personas que no permanecen fieles al Señor? Lo que más me duele es que están perdiendo algo que no van a recuperar nunca, que es el tiempo. Porque fueron pasando los años, porque fueron pasando los tiempos donde Dios ya te quería en otra instancia. Pero tu niñez, tu falta de madurez no te permitió avanzar. Es por eso que una de las cosas que a mí más me golpearon el corazón, en el momento de la deuda, en el momento del dolor más grande de nuestra familia,
Dios en una madrugada me dijo: Ángel, mi problema no es tu deuda. Pude escuchar a Dios diciéndome: mi problema no es la enfermedad, mi problema no es la deuda, mi problema no son los problemas en sí, lo que estás viendo. Dios me dijo: Ángel, mi problema sigue siendo tu corazón, que no me lo entregás. Y ahí yo me di cuenta de que Dios me quería llevar a otra profundidad, a rendirme a sus brazos, a conocerlo en plena dimensión. El que te ama siempre va a querer tu crecimiento. Y crecer duele. Crecer duele. Nos duele cuando vemos a nuestros hijos crecer porque nos damos cuenta que van a volar. Nos duele. Dígame la verdad, usted que es papá. Cuando eran chiquitos jugábamos con ellos, los teníamos, hacíamos, decidíamos. Pero cuando los chicos empiezan a crecer, las cosas cambian. El crecimiento duele, pero es parte de la vida. No me vengas con que no. El mensaje que no te confronta, el mensaje que no te levanta, no te confronta con tus propias limitaciones, el mensaje que no te inspira a romper tus propios límites. Vos te tenés que proponer, debes estar a la altura de la circunstancia y a donde Dios te quiere llevar, ahí tenés que estar. El mensaje que no te confronta, el mensaje que no te hace crecer, no me vengan por Dios con que Dios está tratando, con ese famoso: bueno, pero Dios está tratando, y de a poquito, muchas veces Dios está tratando y no lo estamos escuchando. Por eso Jesús, en determinado momento, habló de que el reino de los cielos era semejante a un hombre que se iba lejos y dejaba sus bienes en manos de sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Es interesante notar porque Jesús dijo: el reino de los cielos, ¿cómo? Queriendo decir: miren, ¿ustedes quieren ver cómo son las cosas en el cielo? El reino de los cielos es como esto. El Señor nos deja talentos y nos pone talentos en nuestras manos. Uno de los grandes errores del cristianismo por mucho tiempo fue pensar que los talentos son las cosas que hago para Dios. No. Los talentos no solamente son tus dones espirituales. Hay dones naturales, hay talentos naturales que Dios te ha dotado en las manos, en la mente, en tu ser, tu profesión, tu trabajo. Yo veo gente que son artesanos en lo que hacen, son únicos, se destacan, son talentosos. Pero dice la Biblia pero un buen día el Señor vino a pedir cuentas. O sea que en el reino de los cielos hay que rendir cuenta, mi amigo. Y hay que rendir cuenta acerca de qué hicimos con lo que hemos recibido. Y fíjese qué interesante, porque el concepto de la palabra es: si creciste en lo que recibiste, si maduraste en lo que recibiste. No vaya a ser cosa que como el que recibió uno lo escondió y dijo: Señor, yo, por las dudas. Fíjese que el Señor le dijo 3 cosas a los siervos que multiplicaron, que avanzaron, que maduraron. Le dijeron: bien, bien. Yo no sé usted, pero yo quiero escuchar ese bien de Dios. Que cuando entre en su gloria, Dios diga: bien, Ángel, bien. Porque lo leemos rápido y no nos damos cuenta. Dice que el Señor dijo: bien, buen siervo y fiel. O sea, primero le dijo: bien. Bien, bien hecho. Sos un buen siervo y sos fiel. Te di 5, me devolves otros 5. Creciste. No me vengan con que el reino de los cielos no hace esto. No. Yo no compro ese mensaje donde Dios te deja en su estado y no importa, el Señor no. Hemos abusado de ese concepto, y el concepto de la palabra lineal desde Génesis y Apocalipsis es que Dios siempre le dijo a sus hombres, a sus hijas: podés dar más. No te limites. Rompe tus récords. Rompe tus limitaciones. Créeme, yo soy el que te doy los dones. Bendito sea Dios. Dios nunca te puso límite. Dios te dice: dale para adelante, dale, crece, no te limites.
Pero el siervo que no multiplicó, que no creció, le dijo, mal, siervo inútil. Mire, es fuertísimo, le dijo, inútil. Échenlo afuera, en mi reino no entran. Yo estoy seguro que muchas cosas no califiqué como vos. Yo no soy un matador de gigantes. Muchos gigantes me pegaron una buena paliza y he perdido muchas batallas. Tengo una sola a favor, que como sé en quién he creído, en un Dios misericordioso que no me limita, que no me deja caído en el piso, yo me vuelvo a levantar. Y yo te animo en el nombre de Jesús a que creas lo que Dios te dijo, lo que Dios te dio, porque lo podés lograr. Lo segundo que yo encuentro cuando no queremos crecer o madurar es que normalmente desconocemos y desaprovechamos lo que nos pertenece. Pablo, el apóstol San Pablo, le dice a los Gálatas, pero también te digo que entre tanto el heredero es niño, fíjese que utiliza de nuevo la palabra. Entonces hay que prestarle atención, fíjese cómo se relaciona con Jesús. Y entonces el apóstol San Pablo dice, pero entre tanto digo que mientras el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo? Si yo tengo un heredero niño acá y yo tengo un hijo de un esclavo acá, ambos quizás en la misma finca, mientras estos dos sean niños, no hay diferencia. Es más, el hijo del dueño y el hijo del esclavo se pueden jugar a la pelota sin problema. Mientras son niños, son iguales. Tienen las mismas necesidades, tienen los mismos razonamientos, porque son niños. Y están ahí bajo cuidadores y mientras sean niños, no hay diferencia entre el uno y el otro. ¿Dónde empieza la diferencia? La diferencia es cuando empiezo a crecer, empiezo a madurar en mi pensamiento y entonces el hijo del dueño, el hijo del heredero, a medida que va avanzando, va creciendo en el conocimiento y diciendo, esto es mío, yo tengo otro destino, tengo otras posibilidades. Y así somos cuando no maduramos con Dios. Vivimos como vive el mundo, angustiados de la misma manera, peleando en el mismo ring. Y yo quiero decirte que claro que peleamos en el mismo ring y estamos en el mismo planeta Tierra, pero hay un valor agregado, hay una gran diferencia. Con vos está Dios, sos el hijo del dueño del mundo. Eso te hace distinto. Eso te hace creer que cuando todos lloran, Dios puede consolarte. Eso te hace diferente, mi amigo. No podés tener el mismo destino porque vos sos hijo del dueño. Tu conciencia ha migrado, tu conocimiento ha crecido. Pero Pablo dice, mientras son niños no hay diferencia. Y ese es el gran problema que tenemos. Que hemos quedado en la etapa de la niñez. Pero a medida que vamos avanzando, qué lindo es saber que en este tiempo hay una clara diferencia entre nosotros y los demás. Las promesas de Dios no son para los que no creen. Las promesas de Dios son para los que le creen. Toda la Biblia está llena de benditas promesas que son para los hijos de Dios. Nosotros no tenemos el mismo consuelo que la gente que no cree. Usted se puede levantar cada mañana y darse cuenta que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede. Bendito Dios. Ya no estoy ni preocupado. Veo la desesperación de la gente, veo la corrida de la gente, pero yo puedo estar confiado sabiendo
que Dios, nuestro Señor, está al lado nuestro. Lo que está evidenciando nuestra falta de madurez o de crecimiento es que desaprovechamos las oportunidades porque desconocemos lo que nos toca. El apóstol San Pablo dice, precisamente en Corintios, un versículo que hemos mal usado. Mire, yo lo he escuchado 35 años mal usado. A veces usamos mal la palabra. Cuando andamos a los ponchazos porque no sabemos, no tenemos claridad, no sabemos ni para dónde vamos, decimos, bueno, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Yo quiero decirle, si usted contextualiza su Biblia, cuando Dios le dice a Israel, miren que mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, se lo dice un pueblo que se había escapado de Dios, que no tenía conciencia de Dios, que no quería saber nada de Dios. Entonces Dios le dice, miren, mis caminos no son los de ustedes. ¿Se da cuenta la diferencia? Dios está diciendo, miren muchachos, mis pensamientos no son los de ustedes. Ustedes están fuera, alejados de mis caminos. Pero el apóstol San Pablo en el capítulo 2 de 1 Corintios, retomando esa escena, dice, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para sus hijos. Lo que Dios preparó para tu vida, nadie lo vio, nadie lo oyó. Es tan nuevo, es tan distinto, es tan glorioso, que ni siquiera te lo podés imaginar. La solución para tu vida, nadie la pensó. El regalo de Dios para tu vida, nadie se lo imaginó. Es nuevo, es distinto, tiene tu nombre. Y Pablo dice, lo que Dios preparó para los que le aman, nadie lo vio, nadie lo oyó, ni subió al corazón de ninguno. Porque ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y ahí nos quedamos, oh, la mente del Señor es insondable sus caminos, decía Jeremías. Pero hay una gran diferencia entre los días de Jeremías, los días de Isaías, los días de Moisés y a nuestros días. ¿Sabe qué se llama? ¿Cuál es la gran diferencia? El Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, mas nosotros, o sea, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, y nos ha revelado todas las cosas. Quiere decir que usted puede saber su destino. Puedo decirle con claridad que si usted se amarra al Espíritu Santo, si usted entra en una relación de comunión, de madurez, el Espíritu Santo le revelará todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios, mi hermano. Dios puede mostrarte cómo terminarás con tus hijos. Cuando vos la cabeza se te dispara en no saber qué va a hacer con el destino de tus hijos, Dios te puede mostrar qué va a pasar. Dios te puede mostrar que la promesa se va a cumplir, que serás salvo tú y toda tu casa. Dios te puede mostrar los años venideros. Dios te puede mostrar la salida a tu problema. Dios puede darte una palabra. ¿Se acuerdan? Lo compartimos hace poco. Dios le dijo a los discípulos, los pescados están a la derecha. Estuvieron toda la noche a la izquierda y por ahí la necesidad, la hambruna, la desesperación de los demás no tiene por qué ser tu parte. Porque Dios con una palabra, con una dirección, con una precisión tan extraordinaria, Dios te puede mostrar lo que Él preparó para tu vida. Y te puede decir, es a la derecha están los pescados gordos que querés comer. Un dicho de Dios puede hacer que tu relación cambie en tu matrimonio. Un dicho de Dios puede cambiar tu relación con tus hijos. Un dicho de Dios. Pero el niño
No tiene diferencia con el esclavo porque permanece en un estado de inconsciencia, es niño, él está pensando en las bolitas. Ahora cuando fue creciendo, dijo, pará, mire, si mi papá me hubiera dejado una herencia, me hubiera dejado una cuenta corriente llena de dinero y yo no lo sabía, mi vida hubiera sido como la de cualquier otro. Pero si yo lo sé, si mi mentalidad, mi pensamiento maduró y lo sé, yo disfrutaría cada centavo de eso. Dios tiene, dice la palabra, grandiosas y preciosas promesas que se tienen que revelar a tu vida. ¿Sabes lo que te va a pasar cuando empezás a madurar con Dios? Que vas a abrir la palabra y la palabra te va a hablar y te va a revelar los secretos más profundos de Dios para tu vida. Entonces tu futuro no será una incógnita. Vale la pena caminar con Dios. Pero cuando no maduramos o no crecemos, cuando permanecemos en ese estado de inmadurez, nos volvemos muy sensitivos y emocionalmente inestables. En estos tiempos donde todo esto que estamos viviendo está generando tantos problemas ya psicológicos, ya los médicos hablan de la pospandemia. Me decía un amigo que tiene una cadena de farmacia y me dijo, mirá, es impresionante batir récord de venta en todo lo que es todo lo que son antidepresivos, ansiolíticos. Claro que si no estás agarrado con el Señor te puede llevar puesto, si la cabeza no para y encima estás encerrado. Pero hay una forma distinta, diferente, donde tus emociones se pueden regular. Pero aquel que no es maduro, aquel que no ha crecido, está en un estado de niñez espiritual, todo lo ofende, todo le molesta, se malhumora de cualquier cosa. Hay que tratarlo con una delicadeza y con unas pincitas porque si no se ofende, se enoja. Por eso el apóstol San Pablo a los Corintios, una iglesia que presumía, llena de dones, talentos, ministerios, había madurado mucho en lo espiritual, pero no había madurado en otras áreas. ¿Se da cuenta? No puede ser. Nosotros no crecemos solo de cabeza, aunque a algunos parece que sí. Nuestro cuerpo ha crecido de manera conjunta y tu vida tiene que crecer y madurar de una manera integral. Y entonces el apóstol San Pablo le habla a esa iglesia que habían crecido y madurado y tenían ciencia. Yo escucho gente que te habla de dones y profundidades y por eso no podemos disociar de su vida personal. Ha madurado en muchas áreas, pero no ha madurado. Viven hablando de la Biblia y te hablan todo el tiempo de lo que Dios le muestra, lo que Dios le revela, pero no le demuestra lo esencial, lo básico de la vida. Gente que es muy espiritual en la iglesia, pero es un desorden en sus negocios. Sus negocios desordenados, sus empresas desordenadas, endeudados, nunca dando ejemplo. Entonces el apóstol Pablo le dice de manera, hermanos, que yo no les puedo hablar como espirituales a ustedes. Yo les tengo que hablar como a niños. Fíjense que otra vez la palabra, como a niños. Porque les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, ni son capaces todavía de llevar algo más maduro, porque habiendo entre ustedes celos, pleitos, contiendas, disensiones, se están peleando por cualquier cosa, se están enojando por cualquier cosa, están en ese chiquitaje de la pelea, del celo, de que a él le dieron, a mí no me dieron, y por qué acá en esto no, y sí, a mí, ¿por qué? Cuando madurás con Dios, aprendés a llevar tu necesidad, tu defensa a los pies de Él. No te defendés ante el agravio. Sencillamente lo dejas a Dios. Y si te molesta tanto
Es porque Dios está tratando con tu carácter, para que madures. A mí, si había algo que me molestaba, es cuando me difamaban. Y me ponía mal que alguien hable mal de mí cuando yo no dije eso, no quise hacer eso o no lo hice. Y me molestaba y me dolía y me ponía bravo, dicen los centroamericanos. Yo no sé si a usted le pasó. Áreas de su vida que lo ponen mal, no lo tolerás con tanta facilidad. Y en esos tratos con Dios, dijo, ¿por qué te duele tanto? Si a mí me hicieron peor. Y sencillamente cuando me estaban crucificando, yo dije, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando aprendí esa lección de madurez, ya no me defiendo, me río. Me río. Las cosas que han dicho de nosotros, las cosas que han dicho de mí, las cosas que han dicho de nuestra iglesia, las barbaridades que algunos que han recibido todo el bien de parte de nuestra congregación, ahí están hablando mal, ¿saben? Me río, me causan gracia. Porque sencillamente he decidido morir a mí mismo para que sea Dios y no yo. Entonces eso te va a llevar a la madurez, a estar en paz. La inmadurez te lleva a molestarte con los que te corrigen. Sí, mi hermano. Es muy difícil eso. Pero la Biblia dice, corrige al sabio y aumentará el saber. Yo estoy todo el tiempo, Marquitos que nos está ayudando acá en el estudio, mi hijo, los que nos colaboran con esto, termina el programa y le digo, Marquito, ¿en qué puedo mejorar? ¿Qué te pareció bien? ¿Qué te pareció mal? No tengo problema que me diga esto estuviste mal, lo otro estuviste mal. Mi hijo me agarra, me dice, papá, esto no, esto sí. Bueno, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Si se trata de aprender, de madurar. Sin embargo, la palabra nos dice que al niño le molesta la corrección. Al niño no le gusta que lo corrijan. Pero el maduro, si sabe que puede aprender, acepta el desafío de ser enseñado, de ser enseñable. Te quiero dejar 3 consejos finales. 4, si me das un minuto. 4 consejos para crecer. Yo no te tengo enfrente para mirar, pero si te pregunto, estoy seguro que estarías de acuerdo conmigo. Si usted decide llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Yo sí. Yo no quiero que ninguna limitante, ni humana ni espiritual, detenga lo que Dios quiere para mi vida. No una pandemia, no un estado económico, ninguna limitación puede frenar a un hijo de Dios que está determinado a crecer. Si usted quiere llegar a esa instancia donde Dios lo quiere llevar, usted tiene que tomar nota de estos 4 consejos que la Biblia nos deja. En primer lugar, usted tiene que tomar la decisión. Yo tengo que tomar la decisión. Crecer es una decisión. Crecer es decidir avanzar. Entonces, mire, usted va a tener que tener cuidado porque muchas veces nos rodea gente que no le gusta crecer. La ley de agrupación dice, dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con burladores pierde el tiempo. Usted va a tener que abandonar la compañía de los mediocres. Usted va a tener que abandonar las compañías de aquellos que no quieren crecer y quieren permanecer en ese estado de niñez y quieren estar en, bueno, no importa. Yo siempre digo en chiste, siempre hay un croto para un descosido y ya me corrigieron 1000 veces. No es que no quiero aprender, pero yo aprendí el dicho así. La ley de agrupación te va a llevar a ubicarte, relacionarte y manejarte con la gente que más cómodo te sentís. El mediocre busca mediocres.
El que nunca se superó busca gente que simplemente dice, bueno, no importa, ¿qué va a hacer? No importa. No, no, no. Yo he buscado las compañías que me dijeron, tenés que mejorar, tenés que superar, tenés que crecer, tenés que avanzar, tenés que leer, tenés que investigar, tenés que buscar, cambiar. O sea que crecer es una decisión. Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui adulto, dejé todo eso. O sea, tomé la decisión de dejar lo que retrasaba mi crecimiento. Mire, mi hermano, yo cuando identifico una persona que no quiere crecer, que no quiere avanzar, que solamente se excusa y le echa la culpa a todo el mundo y siempre está ofendido, enojado y siempre esto, uno trata de llevarlo, pero cuando llega el momento hay que dejarlo. Porque te va a restar fuerzas. Porque nuestra meta es el crecimiento personal. Yo he decidido crecer en mi matrimonio. Yo he decidido crecer como padre. He decidido crecer como hijo. He decidido crecer como hermano. He decidido crecer. Toma la decisión de crecer. Y esa decisión muchas veces te va a llevar a cortar ciertas relaciones o ciertas instancias donde lo único que estás haciendo es perder el tiempo. Suena duro, pero cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron que los fariseos se habían ofendido, Jesús no dijo, bueno, vamos a darle un tiempo, ya van a entender, dijo, déjenlo. Son ciegos. Guías de ciegos, no hay solución. ¿Le parece cruel? ¿Será que Dios es así? ¿Será que hay un montón de gente que habla de Dios que está literalmente perdiendo el tiempo? ¿O sos de los que lo aprovechan? De lo que este tiempo de cuarentena te sirve para estudiar, para progresar, para agarrar la Biblia, dar la vuelta, leerla, para lograr las metas que tenías frustradas, que tenías ahí por falta de tiempo. ¿Cuántas cosas siempre dijiste que no las hacías por falta de tiempo? Y ahora tenés el tiempo y estás tomando mate todo el día mirando el coronavirus. Me dijo un gran amigo mío antes de ayer, menos coronavirus, más Jesucristo. No pierdas el tiempo, toma la decisión de crecer. Número 2. Cambia tu manera de pensar. Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero en el modo de pensar sean maduros. Cambia tu pensamiento, tu perspectiva, hacia dónde vas, qué querés de la vida, qué querés de tu familia. Tenés un tiempo que Dios te permite ahora pensar, sentarte con tu esposa, con tus hijos, fijar metas, cambiar pensamientos de desastre, de depresión, de limitación, cambiarlos por pensamientos de gloria, de bendición, de crecimiento. Quiero que me mates a ideas cuando volvamos de nuevo al ruedo, cuando se abran las puertas de aliento y volvamos otra vez. Quiero ver cuántas ideas traes, cuántos pensamientos pudiste cambiar. Cambia tu pensamiento. Pablo dice que debemos cambiar nuestros pensamientos porque la única manera es de alcanzar la transformación. Transfórmense a través de la renovación de sus pensamientos. Dios le dijo a Israel, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Y quiero decirte que Dios no está pensando mal de esta situación, Dios está pensando bien de esta pandemia. La iglesia será mucho más fortalecida, bendecida, prosperada. Tu vida espiritual no puede estar supeditada a un montón de cosas que lo único que te hacen es retrasarte y bloquearte en tu crecimiento. No le eches la culpa a nadie. El único responsable sos vos mismo. Número 3. No limites tu crecimiento a tu entorno. Mientras la excusa sirva, siempre alguien tendrá la culpa. Me cansé de escuchar a la gente que le vive echando la culpa a los demás por estar como está. Me cansé de mí mismo
de echarle la culpa a la estafa, a la deuda, al entorno, al país, al ministro de Economía, a la iglesia, a mi pastor. Le eché la culpa a él, le eché la culpa al ministerio, le eché la culpa a todo el mundo, hasta que me di cuenta que eso eran solo excusas mías. ¿Quién te va a parar cuando la gloria de Dios se manifieste en tu vida? ¿Quién te va a limitar si Dios te respalda? El problema es que el niño que no crece pretende más de los demás de lo que él está dispuesto a dar. Exige todo el tiempo de los otros lo que él nunca dio. La Biblia nos dice en el libro de Samuel que los sacerdotes eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Abusaban de las ofrendas, robaban, se quedaban con el grueso de las ofrendas. Dice la Biblia que ese pecado fue muy grave ante los ojos de Dios. Y Dios, de hecho, que tomó una resolución por el abuso de las ofrendas y el manejo del dinero y de los recursos. Dice que los hijos de Israel, al ver cómo los sacerdotes manejaban las ofrendas y los diezmos, dice la Biblia que los hijos de Israel menospreciaron las ofrendas a Dios, y entonces dice que Dios se indignó y dijo: he resuelto que mueran todos esos sacerdotes. Y le dijo a Elí: ni un hijo de los tuyos quedará en pie en el sacerdote, porque yo buscaré un hombre que ande ungido delante de mí todo el tiempo. Cuánta irresponsabilidad, cuánto desastre. Dice que no había palabra, no había visión con frecuencia. Los sacerdotes eran impíos, pero ahí estaba Samuel. Y la Biblia nos dice, cuando usted empieza a leer del capítulo 2, que el niño Samuel estaba en presencia de Dios vestido con un efod de lino. Y después automáticamente dice: más el joven, ya no era niño, más el joven Samuel ministraba a Jehová. Y por último dice: y Samuel creció y Dios estaba con él. Y desde Dan hasta Berseba se conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Mire, el entorno no lo limitó. No me vengas con excusa que la iglesia, que el pastor, que el país, que la economía. No, señor. Nadie limitará tu entorno, limitará tu crecimiento cuando la decisión es crecer. He visto tantos jóvenes en nuestra iglesia, chicos con limitaciones muy grandes, pero que han logrado su carrera, que han estudiado, que se han esforzado, que a pesar de la limitación lograron su carrera. A mí me bendicen, muchachos. Ustedes son un gran ejemplo. No han permitido que una limitación los bloquee. Por eso sigan, avancen, crezcan, maduren. Vayan para arriba, vayan para adelante. Nada los detendrá. Donde me estés escuchando, acá en Uruguay, en Chile, en donde fuera, nada te puede limitar, ninguna situación te puede limitar, porque con vos está Dios. Con vos está Dios, y Dios no permitirá, como a Samuel, que sus palabras caigan en tierra, porque con vos está Dios. Y por último, para madurar hay que trabajar muy duro. Y Pablo dice: el atleta, para llegar a la corona, de todo se abstiene. Pone en disciplina su cuerpo, porque la meta de él es la corona. Si los atletas corren así, Pablo dice: corred de esa manera. Corran su carrera de esa manera. Corran hacia el crecimiento de esa manera, con disciplina, con tesón, con decisión. Digan que no a lo que tienen que decir que no. Y vas a ver que la meta que Dios ya te mostró va a ser una realidad. Termino en esta noche. En mi época, ningún joven podía tener ministerio. Con 14 años, Dios me mostró que un día iba a ir por el mundo predicando a Cristo. Mis propias autoridades espirituales me dijeron que no. Me dijeron que no podía. Pero nunca tomé eso. Yo decidí creer en quien he creído. Yo decidí abrazarme de Dios
y no ceder un centímetro, porque cuando se trata de tu vida, el único que responderá ante el que te dio los talentos sos vos. Y yo puedo ir delante de Dios y decirle: 5 talentos me diste, acá tengo otros 5. He trabajado duro, he pagado precios, he perdido amigos en el camino, que no quisieron crecer, que no quisieron avanzar, que no quisieron consagrar sus vidas. Otros que sencillamente decidieron hacer cualquier cosa. Total, Dios es bondadoso, claro, pero eso no me da autorización a hacer cualquier cosa. Y Dios fue tan fiel que me llevó a lugares insospechables. Y a medida que fui caminando, Dios me fue mostrando y revelando hacia dónde quería ir. Dios tiene un destino y un futuro de bendición para vos y tu casa. Nada ni nadie lo puede detener. El único que lo puede detener sos vos mismo, si no decidís madurar. Dios desea tu madurez, tu crecimiento. Y tu crecimiento tiene que darse en una decisión. ¿Qué le parece si oramos y le decimos a Dios: Señor, yo he decidido dejar el maná por empezar a labrar la tierra? Aquel día los hijos de Israel empezaron a sembrar la tierra porque el maná ya no estaba con ellos. Era el tiempo de enfrentar el desafío. Y yo te animo que enfrentes tu desafío. Y si te está doliendo, ese dolor es crecimiento. Y aún lo que nos pasa a nuestro alrededor es crecimiento. Es crecimiento con Dios. Te desafío que te abraces con Dios y verás cómo Dios, con una palabra, es capaz de abrirte todas las puertas.